Estamos entonces en la clase de filosofía plan común con el tercero medio A, día 29 de junio. Empezamos entonces con lo que empezamos siempre, que es preguntarles solamente cómo han estado. ¿Cómo han estado? ¿Mucho frío? ¿Alguien por ahí? Hace frío, profe, dice Francisca, sí. Yo ya estoy acá en el colegio, ya volvimos nosotros. ¿Quieren volver luego usted al colegio o no tanto? ¿Alguien por ahí? Más o menos, dice Tomás. ¿Por qué razón? ¿Por qué más o menos? Tomás. Porque es bacán salir de mi casa, pero probablemente estaré solo. Ah, si es que viene acá al colegio, ¿estaría solo? No entendí muy bien no entendí muy bien el comentario. Puede ser. ¿Y los demás? En el caso de los demás, ¿cómo han estado la última semana? Hay mucho eco acá en la sala. No sé si se escucha bien o no tanto. Constanza dice yo por ahora no creo. Hace mucho frío en la sala y se necesita mantener ventilado. Claro, sí. No, acá está bien helado, sí. Al punto como que me estoy congelando. Todo el día he estado con frío acá en la sala. Quizás para la próxima voy a traer un termo o algo así. Pero está muy helado acá en la sala. Y sí, pues están las ventanas más o menos abiertas también. Y seguramente el invierno también se venga peor. Pero hace harto frío. Tanto que me distrae el frío incluso. Sí, los demás como están por ahí, ya me imagino que no tienen mucho que hacer. Ya pasó el semestre. Ya me imagino que no hay tareas. ¿O hay tareas todavía? ¿Le han dicho a ustedes hasta cuándo tienen clase? ¿Le han dicho hasta cuándo se tienen que conectar y todo eso? ¿O no? ¿O todavía no? ¿Hasta cuándo tienen clase ustedes? Hasta el 7, claro. Pero se tienen que conectar todos los días a clase, digamos, hasta esa fecha, ¿o no? ¿Hasta el último día con clase? ¿O no es así la cosa? Creo que sí. Perfecto, claro, y supone que eso va a ser como un sistema mixto, semipresencial. Bueno, ya nos saludamos, digamos, por hoy. Hicimos lo que hacemos siempre al comienzo de cada clase. Y ahora nos quedaría pasar a lo que nos concierne a nosotros, que es la clase de filosofía, ¿no? En la última clase estuvimos nosotros viendo algunas cosas que quedaron pendientes con el empirismo de David Hume, ¿sí? Estuvimos estudiando algunos conceptos bien básicos de Hume y hoy vamos a seguir en eso, ¿sí? A modo también de cierto repaso, ¿no? Porque ya contenidos nuevos no creo que pasemos a esta altura del año, ¿no? Pero seguramente el próximo semestre y la próxima unidad retomaremos algunas cosas, porque se viene después una unidad de epistemología, de filosofía de las ciencias, ¿sí? Y también es conveniente saber un poco de Hume. Seguramente en el segundo semestre no trabajemos tanto con el texto del estudiante, o al menos voy a tratar que así sea, y vamos a tratar de leer algún texto un poco más sustancioso, ¿sí? Pero vamos entonces recordando algunas cosas que estábamos haciendo nosotros en la clase anterior. Ya empezamos acá. Se ve lo que estoy proyectando, ¿no? Si alguien me puede decir, alguien me puede confirmar. ¿Se ve lo que estoy proyectando? Lo que estoy compartiendo, perdón. ¿Me puede decir alguien por ahí? Se ve. Se ve, perfecto. Estábamos acá nosotros con Hume, ¿no? Entonces vamos a recordar un poco el objetivo que teníamos nosotros acá en esta unidad 2 y vamos a seguir con eso. Vamos acá. Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y o la epistemología, confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales, ¿no? Entonces acá no nos dicen que tenemos que reflexionar sobre esto o sobre esto otro,
mientras que reflexionemos sobre ontología y epistemología. O sea, no nos dan ningún problema en particular, sino que simplemente reflexionen sobre la ontología y la epistemología, ¿no? Ahora, problemas de la ontología y epistemología hay millones, ¿no? Lo que interesa acá es reflexionar sobre algunos y confrontar diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales, ¿no? Entonces ahí hemos empezado nosotros con Hume. Y habíamos repasado también, si es que no me falla la memoria, estos conceptos de realismo directo e indirecto, ¿no? Teníamos acá nosotros el realismo directo o ingenuo y el realismo indirecto o representacional, ¿sí? Quisiera tocar de nuevo estos conceptos antes de volver de nuevo a Hume, porque Hume va a ser un representante de esta posición que tenemos acá, que es el realismo indirecto o representacional, ¿sí? ¿Alguien recuerda en términos generales a qué se referían estos conceptos? Siempre han estado más o menos presentes en la historia, ¿no? ¿Alguien recuerda más o menos a qué se referían estos conceptos? Realismo directo y realismo indirecto. O absolutamente nada. Díganme que sí o que no. Da igual. ¿Alguien podría explicarme quizá esos conceptos? De alguna manera muy general. ¿Cómo doy vuelta acá a estas imágenes? Acá está. El indirecto era el que afirmaba que ¿Ya? lo que uno conoce no son reales. Pueden ser alucinaciones y algo así. ¿Ya? ¿El indirecto o el directo, perdón? El indirecto. El indirecto, perfecto. Y el directo. Estas eran posiciones epistemológicas, ¿no? La epistemología, ya dijimos nosotros que era la rama de la filosofía encargada más o menos de clasificar, o donde se clasifican las preguntas con respecto al conocimiento. Estas son posiciones epistemológicas, es decir, son posiciones filosóficas con respecto al conocimiento, ¿no? Alguien que sea un realista directo va a decir que las cosas son tal y como yo las veo, digamos. Es decir, hay un acceso directo de mi conocimiento hacia la cosa, ¿sí? Es decir, las cosas son tal cual yo las veo, digamos. Tengo un acceso al mundo. El realista indirecto no, va a decir lo contrario, que en realidad las cosas que nosotros percibimos en realidad no son los objetos reales, sino que son, dependiendo del autor, son percepciones o ideas que tenemos nosotros que representan a los objetos reales, pero que en sí mismas no son objetos reales, sino que más bien son propiedades, digamos, de cosas que tenemos nosotros en la mente, por así decirlo en simple, ¿no? Y acá teníamos nosotros un argumento, ¿sí? Que vamos a repasar, porque el argumento este se lo debíamos a Hume, ¿no? Tiene que ver con algo que vamos a ver nosotros después, ¿sí? Entonces acá teníamos nosotros que el realismo indirecto o representacional también es una posición epistemológica que afirma que lo que conocemos no son las cosas reales, sino que son ideas o percepciones que representan a las cosas reales. Es decir, por ejemplo, si yo estoy viendo acá una mesa de la sala, yo no estaría directamente percibiendo una mesa, sino que más bien mi percepción de la mesa representaría a una mesa real, pero mi percepción no sería una mesa real. Y teníamos acá un argumento a favor de esta posición, ¿no? Que era este argumento que me decían que estaba más o menos confuso la última vez que les pregunté, pero que vamos a pasar de nuevo, ¿ya? Para posteriormente volver a David Hume y algunos conceptos básicos de Hume. Teníamos acá entonces un argumento a favor del realismo indirecto, ¿no? Que es la posición de que lo que conocemos no son las cosas reales, sino que son ideas o percepciones que representan a las cosas reales. Si ustedes se fijan acá en la conclusión, en el punto 4, la conclusión es, por tanto, la mesa que percibo no es la mesa real, ¿sí? Y lo que está arriba del punto 4, espérenme un poco, voy a poner acá el computador arriba de la mochila, porque estoy como muy doblado, ¿sí? Sí, son muy bajas las mesas acá. Ahí sí, queda un poco más arriba. Esto de acá es la conclusión, ¿no? Nosotros ya vimos en la primera unidad lo que era un argumento, lo que eran las premisas y lo que era la conclusión. Esto de acá es la conclusión del argumento,
¿no? Y esto de acá son las premisas del argumento, ¿sí? Ahora, obviamente no es un argumento como los que estudiamos nosotros, sino que es un argumento un poco más complicado, ¿ya? Pero hay que tener en claro que esta es la conclusión, y estos de acá son los argumentos que me van a permitir sacar esa conclusión, ¿no? Y entonces el argumento empieza de esta manera, ¿no? 1. Si dos cosas se diferencian en alguna propiedad, por propiedad acá estamos hablando de características, ¿sí? Es decir, si dos cosas se diferencian en al menos una característica, esas dos cosas no son la misma cosa. Esto en la historia se le llamaba la ley de Leibniz, ¿sí? Por Leibniz, un filósofo y matemático bien conocido. Dice entonces lo primero acá. Si dos cosas se diferencian en alguna propiedad, o si dos cosas se diferencian en alguna característica, esas dos cosas no son la misma cosa. ¿Estarían ustedes de acuerdo con esto? ¿Con esta ley? ¿O con este axioma? Si dos cosas se diferencian en al menos una propiedad o característica, esas dos cosas no son la misma cosa. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? ¿O no estarían de acuerdo con eso? ¿O no se entiende? Están esas tres alternativas, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿O no pueden estar de acuerdo y en desacuerdo porque no entienden? ¿Cuál de las tres alternativas con respecto al número 1, a la premisa número 1? ¿Alguien por ahí? ¿De acuerdo o en desacuerdo con la ley de Leibniz? Pueden participar por el chat también, pero necesito que me lo digan. ¿Alguien por ahí? Creo que sí, dice Constanza, pero esto parece que se refería a lo anterior, ¿no? Con respecto a esta ley de Leibniz, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿O no se entiende mucho o nunca entendieron mucho el asunto? Yo estoy de acuerdo, dice Alonso, ¿por qué razón? Explícamelo, Alonso, con algún ejemplo. Estamos recordando algunas cosas de la clase anterior, después vamos a seguir. Alonso, no sé si me lo puedes explicar acá por hablando, como para hacer la cosa más fluida. Porque si es lo mismo, no debería haber ninguna diferencia, aunque sea la mínima. Muy bien ahí, Alonso, bien atento. Claro, nosotros podríamos entender también esta ley de Leibniz al revés, ¿no? Si dos cosas no se diferencian en absolutamente nada, entonces no tenemos dos cosas, tenemos solamente una sola cosa, ¿sí? Y al contrario, si dos cosas se diferencian en al menos una propiedad o característica, esas dos cosas no son la misma cosa, ¿no? Entonces este axioma, que es conocido como la ley de Leibniz, es acá nuestra primera premisa en el argumento que tenemos a favor del realismo indirecto. Vamos con la segunda premisa, que dice lo siguiente. La percepción que tengo de la mesa se hace más pequeña o más grande conforme me alejo o me acerco. Teníamos acá el ejemplo de la mesa, ¿no? Yo ahora estoy viendo mesa acá en la realidad, pero vamos con la imagen, ¿no? La percepción que yo tengo de la mesa se hace más pequeña o más grande dependiendo de si me acerco o me alejo de la mesa, ¿no? ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? De que si yo me acerco a esta mesa, por ejemplo, la voy a ver más grande y si me alejo yo de esta mesa, la voy a ver más pequeña. ¿Estarían de acuerdo con que las percepciones que yo tengo, es decir, esta imagen mental que yo tengo de las cosas, se va a hacer más grande y más pequeña conforme a mi posición? ¿Estarían ustedes de acuerdo con la premisa 2, que dice la percepción que tengo de la mesa se hace más pequeña o más grande conforme me alejo o me acerco? ¿Estarían ustedes de acuerdo con la segunda premisa? ¿Vamos por ahí alguien? Alonso también puede ser tú mismo. ¿Quién más está acá en este curso? Yo le vamos a preguntar a Alonso. ¿Alonso está de acuerdo con la premisa 2? Está también Constanza Trepainao. Está también Francisca. Sí, estoy de acuerdo. Está de acuerdo. ¿Por qué razón está de acuerdo? Explíqueme ahí la razón. Porque sí depende de mi posición cómo veo la mesa por la distancia. Ya, pero ¿usted está de acuerdo que la mesa la va a ver más grande y más pequeña conforme se aleje o se acerque? Sí. Perfecto. Entonces, al parecer, ahí el compañero estaba de acuerdo con la premisa 1 y también estaba de acuerdo con la premisa 2. Vamos a ver si nos convence la premisa 3 antes de llegar a la conclusión. La percepción de la mesa tiene una propiedad que la mesa real no. ¿Ya? Tenemos acá, entre paréntesis,
la mesa real no cambia de tamaño. Las mesas reales, el objeto, mesa, ¿no? Como esta que tengo acá, imagínense que es una mesa, digamos, de su sala, en donde estoy yo ahora. Las mesas reales cambian de tamaño cuando yo me acerco o me alejo, o la mesa real no cambia de tamaño. Si yo me alejo de la mesa, por ejemplo, la mesa se ve más pequeña, ¿eso quiere decir que la mesa se encogió? ¿O es simplemente mi percepción de la mesa que se hace más pequeña? ¿O es la mesa real la que se encoge? En mi percepción. Es solamente una percepción. Los objetos reales se hacen más grandes y más pequeños. Como la mesa, por ejemplo, las mesas se hacen más grandes y más pequeñas. ¿Cambian de tamaño las mesas reales? No. No. Perfecto. Bien. Tenemos acá entonces, en la premisa 3, la percepción de la mesa tiene una propiedad que la mesa real no. La mesa real no cambia de tamaño. Entonces tenemos acá que la mesa real no cambia de tamaño, pero mi percepción de la mesa sí cambia de tamaño conforme yo me alejo o me acerco, ¿no? Entonces, teníamos acá que a partir de esta ley de Leibniz, teníamos que si dos cosas se diferencian en al menos una propiedad, esas dos cosas no son la misma cosa. Tenemos acá que al parecer la mesa real y mi percepción de la mesa son dos cosas diferentes. ¿Por qué razón? Porque al parecer mi percepción de la mesa tiene una propiedad que la mesa real no. Y esa propiedad es el cambiar de tamaño, ¿sí? Por tanto, si yo tomo 1, 2 y 3, ya me puedo saltar acá a la conclusión, ¿sí? Dos cosas que se diferencian en alguna propiedad son dos cosas diferentes. Mi percepción de la mesa y la mesa se diferencian en al menos una propiedad. Una cambia de tamaño y la otra no. Por tanto, la mesa que percibo no es la mesa real, que es la conclusión del argumento. Es decir, mi percepción de la mesa, esa imagen mental que yo tengo de la mesa al verla, no es lo mismo que la mesa real. Por tanto, la conclusión acá está a favor del realismo indirecto o representacional. ¿Por qué? La conclusión de nuevo nuevamente dice, la mesa que percibo no es la mesa real. ¿Por qué? Porque al parecer mi percepción de la mesa y la mesa son dos cosas diferentes. ¿Por qué mi percepción de la mesa y la mesa son dos cosas diferentes? Porque se diferencian en al menos una propiedad. Y si nosotros aceptamos la ley de Leibniz, tenemos que concluir que mi percepción de la mesa y la mesa son dos cosas diferentes. Por tanto, realismo indirecto o representacional. Entonces, acá tenemos el argumento. Ahora viene la parte crítica del asunto. Es preguntarle a ustedes si están de acuerdo o están en desacuerdo con este argumento. Si le creen a Hume cuando argumentaba de esta manera, o no le creen a Hume cuando argumentaba de esta manera. ¿Y por qué razón? ¿No? Tenemos también la tercera opción, que es el que, no sé, no entendí el argumento, por tanto no puedo juzgarlo, ¿no? Generalmente para juzgar cosas, sea argumento o conocimiento, nosotros primero tenemos que entender el argumento o el conocimiento en cuestión, ¿no? Entonces tengo tres alternativas con respecto a este argumento. ¿Les convence este argumento? ¿No les convence este argumento? ¿O el argumento no se entiende todavía muy bien y por tanto no puedo saber si estoy de acuerdo o en desacuerdo con el argumento, ¿no? Necesito que alguien me responda. ¿Les convence este argumento o no les convence tanto este argumento? ¿Alguien por ahí? Vamos a ver acá quién está. Ahí sí. Es solamente una opinión con respecto al argumento que nosotros vimos, ¿no? ¿Están de acuerdo con el argumento? ¿Les convence el argumento o no les convence tanto? ¿No? Acá estamos haciendo ahora la parte crítica, ¿no? Tenemos que juzgar el argumento a ver si nos convence o no. Tenemos que decir por qué nos convence o, en el caso contrario, tenemos que decir también qué es lo que no nos convence del argumento. Entonces les pregunto de nuevo, ¿no? ¿Les convence a ustedes este argumento? ¿No les convence tanto? ¿O no se entiende el argumento y por tanto no pueden ustedes tomar una posición? Veo a Constanza acá arriba. Constanza, le voy a preguntar de nuevo. ¿Le convence el argumento, Constanza? ¿O no le convence tanto? ¿O todavía no puede decir? Yo creo que sí me convence. ¿Ya? ¿Por qué razón? Es bastante lógico. Es como decir que
bueno, básicamente todo es en base a la percepción, entonces creo que sí es bastante lógico lo que dice, entonces sí me convence, ya basándonos en eso. Ya, perfecto. O sea, si a usted le convence ese argumento, usted sería una realista representacional o defendería esa posición, ¿no? Que básicamente dice que las cosas que percibimos nosotros no son los objetos reales, sino más bien que estamos en contacto directo con nuestras percepciones mismas, digamos, ¿sí? ¿Alguien más quiere decirme si le convence o no ese argumento? Para que vamos pasando a otra cosa que tengo preparada. Alonso, le voy a preguntar de nuevo a Alonso. ¿Alonso le convence el argumento o no le convence tanto? Teníamos acá también a Constanza, que le pregunté. Está Francisca también. Está Isidora, le voy a preguntar a Isidora. Isidora, ¿está por ahí? Hola. Hola, ¿qué tal? Le echaba de menos. ¿Le convence a usted el argumento o no tanto, Isidora? Este argumento que vimos acá a favor del realismo representacional. Es que ahí, como yo lo veo, espérate, como yo lo veo, es como si se diferencian en alguna sola propiedad y esa es la percepción, entonces son dos mesas distintas. Ya, explíqueme eso de las dos mesas distintas. Voy, espérate. Entonces, ¿Se tiene que ir Isidora? ¿O no, es que mi gato está llorando el gato? y quiere que le abra la puerta. Vaya a abrirle la puerta. Ahí ya le abrieron la Ya, puerta. perfecto. Sí, yo también he tenido gatos, son así de molestos. Siga nomás entonces y explíqueme de qué se trataba más o menos este argumento. Que, por ejemplo, las cosas se diferencian, si las cosas se diferencian en alguna propiedad, esas dos cosas no son la misma cosa. Entonces, como yo lo estaba entendiendo, que quizás estoy equivocada y no entendí, es que son dos mesas distintas. O sea, si ya la veo chica, son dos cosas distintas. ¿Ya? ¿Cuáles serían las dos mesas distintas? A ver cómo lo entiende usted. Habló el gato, me respondió antes que usted. ¿Ya? O sea, a ver, como yo estoy entendiendo su comentario, antes de que me responda de nuevo el gato. No, es que mi hermana me estaba molestando. Ya, perfecto. Una mesa sería la mesa real, ¿no? La mesa concreta, digamos, el objeto. Y otra mesa, según le entiendo su comentario, sería la mesa que yo percibo. Exactamente. Ya, ya, y explíqueme entonces la conclusión. ¿Qué es eso, po? Es que no ¿Ya? estoy de acuerdo. Está, Porque, ¿ya? por tanto, nada, no sé. ¿Ya? Ya, ya. Ahí, Isidoro está más con el gato que con nosotros. ¿Alguien más que me puede decir si están de acuerdo con este argumento o este argumento en realidad nunca se entendió del todo? Pasemos de nuevo por el argumento. Tenemos la primera premisa acá, la ley de Leibniz. Si dos cosas se diferencian en alguna propiedad, esas dos cosas no son la misma cosa. Es decir, basta que un objeto tenga una propiedad que el otro objeto no, para que esos dos objetos sean diferentes, ¿no? Teníamos la segunda premisa. La percepción que tengo de la mesa se hace más pequeña o más grande conforme me alejo o me acerco. Si me acerco a la mesa, la veo más grande. Si me alejo, la veo más pequeña. 3. La percepción de la mesa tiene una propiedad que la mesa real no. ¿Verdad? Y por la ley de Leibniz, entonces, la mesa que percibo no es la mesa real. Sería la conclusión. ¿Por qué? Porque la mesa que percibo cambia de tamaño conforme yo me alejo o me acerco, pero la mesa real no cambia de tamaño, se mantiene el mismo tamaño. Por tanto, mi percepción de la mesa no es lo mismo que la mesa real. Es decir, no tengo acceso directo a los objetos reales, sino que más bien tengo un acceso indirecto a los objetos reales, ¿no? Entre yo y el objeto está mi percepción del objeto, que representaría la mesa real, ¿no? Ese es el argumento que teníamos entonces acá. Pero todavía quedo con la duda, digamos, si a ustedes les convence esto o no les convence y por qué razón, ¿no? Alonso por ahí, Isidora me hacía hablar con el gato. Está también Martina Bode, no sé si quiere también decirme si le convence o no el argumento. Geraldine también, está Francisca. ¿Alguien me podría dar un comentario así muy breve con respecto al argumento? Si les convence o no, si es una locura o no. Para tener yo seguridad.
más o menos con respecto a lo que ustedes están pensando y cómo lo están pensando. ¿A Alonso le convence el argumento? Sí, sí me convence. ¿Por qué razón? Trate usted de explicarme lo más en detalle que pueda. Porque, no sé, si se me hace muy, muy lógico, ahora que lo veo, que nunca vemos la mesa real, ¿Ya? porque aunque tenga definidas sus dimensiones, esas dimensiones no las vemos realmente. Siempre varían. Ya, ya, Eso. perfecto. Ya, bien. Perfecto, bien. Me queda más o menos claro, pero todavía no sé si en realidad este argumento se llegó a comprender, digamos, en su magnitud o no. Acá lo que me están diciendo es que nunca percibimos objetos reales, es que nunca tenemos acceso a conocer objetos reales, sino que siempre estaríamos más o menos atrapados en nuestras percepciones, digamos, ¿sí? Cuando estamos mirando algo, como por ejemplo una mesa o lo que sea, en realidad no estamos mirando la mesa real, sino que estamos teniendo un contacto con algo que está en nuestra mente, por así decirlo, en términos más o menos bien sencillos, ¿no? Eso con respecto a este argumento, por el cual pasamos varias veces, y que es obra de David Hume, que es el tipo que empezamos a ver la semana anterior, ¿no? Que era lo que teníamos acá, donde vimos nosotros algunos conceptos más o menos elementales de Hume, filósofo empirista, ¿no? Nosotros estábamos viendo los conceptos de este tipo a partir de unos pequeños fragmentos que yo tenía acá, ¿no? Pasamos por los conceptos de ideas, impresiones, que vamos a seguir nosotros examinando, pero a propósito del argumento este del realismo indirecto, les tenía también una cita acá de Humberto Maturana, ¿sí? Vamos a ver acá este argumento acá de Maturana, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes hablar de Humberto Maturana alguna vez? ¿O les suena de alguna parte? Humberto Maturana. O absolutamente no lo habían escuchado nunca. Vamos a buscar acá unas imágenes. Murió este año, ¿no? Hace poco, ¿no? ¿Habían escuchado hablar de este sujeto? ¿O nunca en su vida? ¿O lo habían visto alguna vez o nunca en su vida tampoco? Díganme que sí o que no. ¿Sí? Sí, el de la autopoiesis, sí. El mismísimo ese de la autopoiesis. Autopoiesis. Era así, no con doble L. Pero sí, el tipo de la autopoiesis, chileno, creo que estudió medicina, doctor en biología, creo, digamos, famoso por el concepto de autopoiesis. Y también, como muchos otros científicos, epistemólogo, ¿no? También el tipo escribió filosofía, ¿no? Entonces acá tenemos una cita de Maturana a partir de un experimento que él hacía cuando era joven, replicando un experimento que hizo un premio Nobel, en donde al parecer hay una posición epistemológica acá de Maturana que es parecida al realismo indirecto. Entonces me gustaría que nosotros leyéramos este pequeño experimento antes de pasar nuevamente a Hume, aunque ya se nos está acabando un poco el tiempo. Necesito a alguien que me ayude a leer acá. Alonso, ¿le puedo pedir? O Constanza, si es que no quiere Alonso, ¿les puedo pedir que me lean acá? Sí, profe. Ya, léame acá. Humberto Maturana y el ojo de la salamandra. Ahora ya voy. Sí, Maturana. Voy a referirme a una serie de experimentos que el biólogo norteamericano Roger Sperry hizo en los años 40. Roger Sperry le sacaba un ojo a unas salamandras, cortaba el nervio óptico y cuidadosamente devolvía el ojo en la cavidad ocular, girando en 180 grados. El nervio óptico se regeneraba y la capacidad visual de los animales a quienes había extraído a colocar y vuelto a colocar el ojo se restablecía después de algún ya. tiempo. ¿Sí o Todo no? sanaba, pero en una diferencia decisiva, cuando por ejemplo querían cazar a una lombriz, la salamandra lanzaba sus lenguas con una desviación de 180 grados. Esta desviación mediante correspondía exactamente al giro que se había dado al ojo antes de reinsertarlo, es decir, cuando correspondía exactamente cuando
había un gusano delante de ellos. Los animales se daban media vuelta y de ahí tiraban sus lenguas. Porkstein ¿qué quería mostrar o probar en estos experimentos? ¿Cuál era el objetivo? Maturana. Con estos experimentos, Roger Sperry quería descubrir si el nervio óptico es capaz de regenerarse y si las fibras del nervio óptico pueden volver... Tranquilo. y si las fibras del nervio óptico vuelven a unirse con las partes originales en el cerebro. La respuesta es sí. Además, quería saber si la salamandra quedaba en condiciones de corregir su conducta, si era capaz de aprender y, tras una serie de languetazos fallidos, volver a dar en el gusano para comérselo. La respuesta es no, imposible. Los animales siempre tiraban su lengua con una desviación de 180 grados, se morían de hambre si no eran alimentados. Sin embargo, cuando supe de estos experimentos y los repliqué, me di cuenta que Roger Sperry hacía una pregunta que más bien encubría el fenómeno observable. Porkstein. ¿En qué sentido inducía a error el objetivo de su investigación? Acá está el dibujo de la salamandra, ¿no? O sea, el experimento que hacían los tipos era agarrar el ojo de la salamandra, ¿sí? Quitárselo, cortar el nervio óptico, girar el ojo en 180 grados y volver, por así decirlo, a pegarle el ojo con el nervio óptico, ¿no? Y descubrieron que la salamandra, en el caso de la salamandra, eran capaces de regenerar el nervio óptico y volvían a ver con ese ojo que le habían girado en 180 grados, ¿no? Pero pasaba algo, como lo dice acá Maturana, que cuando le ponían un gusano acá al frente, tiraban su lengua con una desviación de 180 grados, ¿sí? O sea, la salamandra con el ojo normal lanza su lengua y le da al gusano. La salamandra con el ojo rotado en 180 grados lanza su lengua hacia atrás, con una desviación en 180 grados, ¿no? Siga nomás leyendo, estaba leyendo Constanza, ¿no? Sí. Sí, siga nomás, leyendo acá. ¿En dónde? ¿En figura 4? Sí, acá en Maturana. Aquí. Maturana partía de la hipótesis que la salamandra apunta con su lengua a un gusano que se encuentra en el mundo exterior. Su pregunta implicaba, ¿cómo diría Gregory Bateson, toda una epistemología, un modo de ver el mundo? Porque uno supone tácitamente que el objetivo externo es procesado por el cerebro de la salamandra como una información sobre posición y forma. Visto así, la salamandra está cometiendo un error. Ya no conmuta correctamente la información que le llega desde el exterior. Sin embargo, a mí me hace mucho más sentido interpretar el experimento de una manera completamente distinta. La salamandra afirmaba, yo correlaciona las actividades del sistema nervioso que llevan al movimiento y lanzamiento de la lengua, con las actividades determinadas del sector de la retina. Cuando le muestro la imagen de un gusano, tira su lengua. Lo apunta a un gusano en el exterior, al mundo exterior, aunque a un observador externo podría parecerlo así. La correlación que se da aquí es interna. Visto así, no puede sorprender que no sea capaz de aprender, de modificar su conducta. Perfecto, está ahí. Gracias, Constanza, por leer. Entonces tenemos nuevamente el experimento. Le sacan el ojo a la salamandra, le cortan el nervio óptico, le vuelven a pegar el ojo, a pegar entre comillas, ¿no? Pero volteado el ojo en 180 grados, y se dan cuenta que si le ponen un gusano al frente a la salamandra nunca es capaz de capturar nuevamente un gusano, ¿no? Y nos dicen acá en el experimento que las salamandras, si es que no se la alimentan, si es que no la alimentan los demás, digamos, la salamandra se muere de hambre, ¿no? Porque ya no es capaz de capturar a su presa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasa acá a Maturana con esto, ¿no? Que dice acá, cuando le muestro la imagen a un gusano, trata de explicarse qué es lo que pasa acá, cuál es el problema, ¿no? Cuando le muestro la imagen de un gusano, tira su lengua, no apunta a un gusano en el mundo exterior. O sea, lo que estaría diciendo el tipo acá, que nosotros en realidad, como animales que somos, en realidad nunca estamos en contacto con el mundo exterior. La salamandra nunca puede aprender de nuevo a capturar el gusano, porque en realidad ni la salamandra ni nosotros estamos en contacto con el mundo exterior, ¿no? Porque si la salamandra estuviera en contacto con un objeto exterior, podría aprender nuevamente a cazar,
¿no? Pero nos dice Maturana acá que la salamandra nunca está en contacto con un objeto exterior, aunque a un observador externo le pueda parecer así. La correlación que se da aquí es interna, ¿no? Visto así, no puede sorprender que no sea capaz de aprender de modificar su conducta, ¿sí? Entonces ahora viene la pregunta, ¿sí? ¿Maturana sería acá un realista directo o un realista indirecto con esta posición que presenta el tipo a partir del experimento de la salamandra? ¿Cuál es la posición epistemológica que estaría defendiendo acá Maturana? O si alguien me puede explicar en qué consistía el experimento de la salamandra. ¿Alguien por ahí? Yo creo que es un realista indirecto, ¿Ya? ¿Por qué razón sería un realista indirecto? A partir de esta cita, de esta pequeña cita. porque dice que si es que nunca estamos en contacto con el mundo exterior, entonces tampoco sería lo mismo que decir que nunca estamos viendo lo real. Esa es una posición indirecta. Perfecto. Bien ahí, creo que Alonso fue el que habló o otra persona. ¿Se les parecen las voces? Sí, fui yo. Sí, Alonso, perfecto, claro. Acá, de nuevo, leamos este fragmento nuevamente, ¿no? Maturana partía de la hipótesis, Roger Sperry, al que le copió este experimento, que era un premio Nobel, creo, partía de la hipótesis que la salamandra apunta con su lengua a un gusano que se encuentra en el mundo exterior. Nosotros tendemos a pensar esto, ¿no? Que cuando un animal tira su lengua y captura a una mosca, por ejemplo, o a un gusano, nosotros pensamos que el animal está consciente de un gusano en el mundo exterior. Nosotros también, cuando hablamos de nuestro conocimiento, presuponemos que estamos en contacto con cosas en el mundo exterior, ¿no? Su pregunta implicaba, como diría Gregory Bateson, toda una epistemología. Es decir, esa pregunta, esa posición, implicaría una posición filosófica con respecto al conocimiento, ¿no? Un modo de ver el mundo. Porque uno supone, tácitamente, que el objeto externo es procesado por el cerebro de la salamandra como una información sobre posición y forma, ¿sí? Visto así, la salamandra está cometiendo un error. Es decir, la salamandra que le volteaban el ojo y ya no es capaz de agarrar su alimento, nosotros tenderíamos a pensar que está cometiendo un error, ¿no? Ya no computa correctamente la información que le llega desde el exterior. Sin embargo, a mí me hace mucho más sentido, y acá viene la posición de Maturana, de aquí en adelante, desde el sin embargo, ¿no? Siempre que hay un sin embargo acá, empieza una diferencia de opiniones, ¿no? Y acá empieza la posición del mismo Maturana. Sin embargo, a mí me hace mucho más sentido interpretar el experimento de una manera completamente distinta. La salamandra, afirmaba yo, correlaciona las actividades del sistema nervioso que llevan al movimiento y lanzamiento de la lengua con las actividades de determinado sector de la retina. Cuando muestro la imagen de un gusano, tira su lengua, no apunta a un gusano en el mundo exterior, ¿no? Sino que la salamandra, perdón, no está apuntando a un gusano que existe en el mundo exterior, sino que apunta a un gusano, digamos, que es informado por distintas actividades de la retina. Es decir, la salamandra siempre está de acuerdo con algo interno a ella misma, digamos, ¿sí? No está apuntando a un gusano en el exterior, aunque a un observador externo pueda parecerle así. La correlación que se da aquí es interna, es decir, nunca estaríamos nosotros en contacto con el mundo real objetivo o con los objetos externos, sino que siempre estaríamos nosotros en contacto con algo interno de nosotros mismos. Visto así, no puede sorprender que no sea capaz de aprender, de modificar su conducta. Claro, porque las salamandras que les sacaban el ojo y se los daban vuelta, no podían nunca más aprender a tirar la lengua hacia el gusano, ¿sí? Ahí estábamos entonces con ese pequeño experimento de Maturana, y como acá vemos que en el experimento, a partir de este experimento, Maturana sacó la conclusión del realismo indirecto, al igual como lo hacía Hume muchos años antes, ¿no? Pero de una manera diferente, ya no con el argumento que veíamos nosotros, sino que a partir de un experimento real y natural con una salamandra real, ¿no? Ahora, este asunto del realismo directo versus el realismo indirecto viene acá del que estábamos nosotros estudiando la clase anterior, que es David Hume, ¿no? Y empezábamos nosotros, ¿no?, con algunos
conceptos bien elementales, ¿sí? Ahora, no sé si tienen algún otro comentario sobre el experimento este de acá. ¿Se entendió más o menos por qué Maturana defendía lo que defendía? ¿O tampoco quedó claro el experimento? Alonso me decía que sí, que estaba bien. ¿A alguien le quedó alguna duda sobre este experimento? ¿De por qué Maturana al parecer defendía la posición epistemológica del realismo indirecto? ¿Alguien por ahí que me lo pueda explicar de nuevo? Isidora ahí se ríe. ¿Alguien podría explicarme nuevamente ese experimento de por qué Maturana sacó esa conclusión? ¿O no quedó tan claro tampoco? Constanza estaba leyendo. ¿Isidora se entendía más o menos el experimento? ¿Y por qué sacaba el tipo la conclusión del realismo indirecto? ¿O no tanto? ¿O todavía está con el gato hoy? ¿Alguien por ahí? Ya se nos ha pasado harto la hora. ¿Alguien por ahí me podría explicar más o menos en qué consistía el experimento y por qué Maturana, al parecer, defendía un realismo indirecto? Quizás por el experimento de cómo giró el ojo y cómo, o sea, ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿El Giró, salamandra? era una salamandra. Salamandra, sí. La salamandra queda con una percepción de 180 grados, entonces no podía atrapar su presa como lo hacía antes. Claro, perfecto. Y es vital ahí en ese experimento que las salamandras nunca más aprendían a tirar la lengua al lugar correcto, ¿no? Según Maturana, porque cuando en realidad la salamandra tira la lengua, nunca está tirando la lengua hacia un objeto externo, siempre está apuntando hacia algo interno, digamos, ¿sí? Entonces, al parecer, eso es un argumento a pensar que nosotros, incluso humanos, nunca estamos en relación con objetos reales, digamos. Siempre estamos en relación con algo interno a nosotros, ¿sí? Ahí tenemos nuevamente la posición del realismo indirecto o representacional. Y ahora, después de haber pasado por eso, nos queda simplemente seguir con los conceptos básicos de Hume, para que entendamos el problema, digamos, en su magnitud, ¿sí? Vamos acá entonces con las citas que estábamos leyendo nosotros la semana anterior. Está un poco lento el computador, me cuesta un poco moverlo. Recordemos que el objetivo es simplemente reflexionar sobre algunos problemas ontológicos y epistemológicos, ¿no? Y básicamente decir si nos convencen o no las posiciones. Acá entonces vamos con lo tercero y último que teníamos para hoy, porque solamente nos quedan 15 minutos, se pasa muy rápido el tiempo, que eran los conceptos básicos de Hume, ¿sí? Decíamos que íbamos a ver nosotros el problema con las relaciones causa y efecto que aparecía acá en el libro, pero primero teníamos que entender estos conceptos más o menos básicos del empirismo de Hume, ¿no? Que eran estos conceptos de percepciones, ideas e impresiones, ¿no? Que era lo que teníamos acá bien resumido, ¿no? Teníamos acá algunas preguntas de este sujeto. ¿De dónde surgen las ideas? ¿Cuál es el origen último del conocimiento? ¿Cómo podemos determinar si algo es conocimiento o no? Entonces acá, con respecto al origen último del conocimiento, es decir, de dónde vienen los conocimientos que nosotros tenemos, la respuesta de Hume va a ser más o menos bien simple, siendo el tipo un empirista, va a decir que todos los conocimientos provienen de la experiencia, ¿sí? Que siguiendo su sistema es lo mismo que decir que todas las ideas se derivan de las impresiones, ¿no? Entonces acá venían estos conceptos que nosotros estuvimos estudiando la clase anterior, ¿no? Vamos a pasar por esto en el tiempo que nos queda. Creo que todavía nos queda una clase la próxima semana, pero sí, nos quedan solamente 14 minutos. Vamos entonces a leer un poco. Como filósofo empirista, Hume sostiene que todo conocimiento, en última instancia, procede de la experiencia, ¿sí? Es decir, empirismo es la posición filosófica de que todos los conocimientos provienen sí o sí de la experiencia. Sea cual sea el conocimiento que ustedes tengan, ese conocimiento proviene directa o indirectamente de la experiencia.
Dicen acá, sea de la experiencia externa, de la que proviene de los sentidos, ¿no? Como las cosas que escuchamos, las cosas que vemos, etcétera, o de la experiencia interna, como por ejemplo cuando nos damos cuenta de que estamos enojados o que tenemos frío. Según esto, el estudio que Hume se propone emprender consistirá en el análisis de los hechos de la propia experiencia, de lo que hoy se denominan hechos psíquicos y que Hume llama percepciones, donde percepción es sinónimo de cualquier estado de conciencia. Es decir, para Hume, percepción sería cualquier cosa que yo de alguna manera tengo en mi mente, ¿no? Si yo ahora estoy viendo el color amarillo, acá del subrayado de estas letras, ¿sí? Yo estaría teniendo una percepción de amarillo, ¿sí? A todas las cosas que entre comillas están en la mente, Hume le llamaría percepciones, ¿sí? Si yo estoy escuchando un ruido o si yo siento frío, yo estaría experimentando percepciones, ¿sí? A las percepciones que se reciben de modo directo, las denomina Hume impresiones, y las divide en impresiones de sensación, es decir, las que provienen del oído, el tacto, la vista, etc., e impresiones de la reflexión, vale decir, las de nuestra propia interioridad. Nuevamente acá, las impresiones serían las percepciones que se me dan de modo directo, ¿no? Si yo estoy ahora viendo, en este mismo momento, esta letra amarilla, ¿sí? Eso sería una percepción. Y en el momento que yo la estoy viendo, estaría yo experimentando impresiones, ¿sí? ¿Por qué? Las estoy recibiendo de modo directo, ¿no? Estas impresiones o representaciones originarias se diferencian de las percepciones derivadas que Hume llama ideas, como por ejemplo los fenómenos de la memoria o la fantasía, ¿sí? Si yo imagino mañana estas mismas letras que estoy viendo ahora mismo, esas ya no serían percepciones directas, sino que serían percepciones derivadas en el sistema de Hume, ¿sí? Es decir, si yo mañana recuerdo estas letras amarillas que estoy viendo ahora, en mi memoria, digamos, estaría haciendo memoria, estas percepciones ya no se me estarían dando de manera directa, ¿no? Sino que más bien estas ideas, sea de la memoria o de mi fantasía, serían derivadas, ¿no? En su investigación sobre el entendimiento humano escribe, todo el mundo admitirá fácilmente que hay una considerable diferencia entre las percepciones del espíritu, cuando una persona siente el dolor del calor excesivo o el placer de la tibieza moderada y cuando después recuerda en su memoria la sensación o la anticipa imaginándola. El recuerdo no es un estado originario, sino derivado de una impresión. Entonces tenemos acá también que en términos temporales, las ideas vendrían después de las impresiones. Teníamos también esta diferencia de intensidad, ¿no? Al parecer, quemarme la mano ahora mismo es muy diferente de pensar en el dolor cuando ya me la quemé, ¿sí? Serían siempre más fuertes las impresiones que las ideas. Y teníamos acá esto la semana anterior, ¿no? Que en el sistema de Hume, cualquier cosa que yo esté experimentando se le llama percepción, ¿sí? Las percepciones se dividían en impresiones e ideas, las impresiones son originarias y son más fuertes que la idea, y las ideas se derivan de las impresiones, ¿no? Entonces acá, si yo tengo, por ejemplo, la idea de amarillo, es porque alguna vez yo experimenté la impresión del color amarillo. Al ver el color amarillo, digamos, yo después puedo volver a imaginarlo, ¿no? Y el tipo diría acá que todas las ideas se derivan de las impresiones. Por tanto, de una u otra forma, todos los conocimientos vendrían sí o sí de la experiencia sensible, ¿no? Vamos a ver acá que eso tiene algunas consecuencias en cuanto a la epistemología, ¿sí? ¿Qué era esto que teníamos acá? Solamente nos quedan 10 minutos, vamos a pasar por algunas cosas y si no alcanzamos, seguimos la otra clase que todavía nos queda algo de tiempo. Hume puede entonces resumir lo dicho y enunciar su principio fundamental empirista en los siguientes términos. Todos los materiales del pensar se derivan de nuestras sensaciones externas o internas. Básicamente que todas las cosas en las que nosotros podemos pensar se derivan de una o de otra manera de la experiencia. Sea experiencia externa, la que viene por los sentidos, o sea experiencia interna, como por ejemplo que me estoy sintiendo enojado o alguna cosa así, ¿no? Todos los materiales del pensar, es decir, todos nuestros conocimientos, se derivan sí o sí de nuestras sensaciones, externas o internas. Esto es como decir que todos los materiales del pensar o todos los conocimientos se derivan sí o sí de la experiencia.
¿no? ¿Por qué razón? Porque todas las ideas se derivan de las impresiones, ¿no? Acá entonces tenemos el empirismo de Hume. Todos los conocimientos provienen de la experiencia. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? En que todos los conocimientos, o como lo dice acá Hume, todos los materiales del pensar se derivan de la experiencia. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? ¿O hay materiales del pensar o ideas que no se derivan de la experiencia? ¿Pueden existir conocimientos que no se deriven de la experiencia? O como dice Hume, todos los conocimientos o todos los materiales del pensar se derivan de una u de otra forma de la experiencia. ¿Estarían ustedes de acuerdo con el empirismo de Hume o no? ¿Alguien por ahí que me diga? Constanza, Isidora, Francisca, Alonso, ¿alguien por ahí? ¿Estarían de acuerdo con Hume en este asunto? ¿De que todos los materiales del pensar se derivan sí o sí de la experiencia? ¿Alguien por ahí? En los pocos minutos que nos quedan. Yo creo que sí, ¿Ya? ¿Por qué razón? porque si uno no puede tener la experiencia o experimentar algo como en sí, de sí misma, ¿Ya? no podría decir exactamente cómo se siente o cómo era exactamente. Ya, perfecto. Bien, teníamos acá un comentario, parece. Experimentamos incluso en el aprender. El conocimiento se da experiencialmente. ¿Hay conocimientos que no vengan de la experiencia? ¿Se le ocurre algún conocimiento que no venga de la experiencia? Yo pienso que no, dice Isidora. Es decir, todos los conocimientos vendrían de la experiencia. Si ustedes están de acuerdo con esa posición, de que todos los conocimientos provienen de la experiencia, ustedes serían empiristas, ¿sí? Acá nos dice, obviamente, esto no se trata solamente de decir yo pienso esto y yo pienso esto otro, sino que de dar razones. Y Hume también entrega un par de argumentos para defender este principio, ¿no? Dice, solo la mezcla y la composición de estas pertenece al espíritu y a la voluntad. Es decir, por ejemplo, yo puedo pensar en un, no sé, en un perro con orejas de gato y cola de caballo, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo pensar eso a partir de la actividad de mi mente, ¿no? Yo puedo mezclar diferentes cosas, pero esas cosas yo ya las he visto antes, y por eso mismo es que las puedo pensar en mi imaginación. O para expresarme en un lenguaje filosófico, todas nuestras ideas o percepciones más débiles son copias de nuestras impresiones o percepciones más vivaces. Hume cree poder probar el principio empirista mediante dos argumentos, ¿no? Y acá viene argumento 1 y argumento 2. En primer lugar, cuando analizamos nuestros pensamientos o ideas, por más compuestos o sublimes que sean, veremos siempre que se reducen a ideas tan simples como eran las copias de sensaciones precedentes, aún aquellas ideas que se parecen más alejadas de este origen, después de cuidadoso examen, aparecen como derivadas de él. De manera que si nos ponemos a analizar nuestras ideas, por más complicadas o sublimes que sean, por más alejadas de la sensibilidad que sean, se verá que en última instancia se reducen siempre a impresiones, es decir, a cosas que vienen de los sentidos. Y de ello es un ejemplo, además de la montaña de oro ya mencionada, la mismísima idea de Dios. O sea, acá esto le valió a Hume el odio de los cristianos, ¿no? Porque el tipo está diciendo que simplemente la idea de Dios es un invento que uno hace con la imaginación. En efecto, la idea de Dios, con el significado de un ser infinitamente inteligente, sabio y bueno, surge al reflexionar sobre las operaciones de nuestro propio espíritu y al aumentar ilimitadamente estas cualidades de bondad y sabiduría. O sea, asimismo como yo me puedo imaginar una montaña de oro, mezclando en mi imaginación la idea de montaña y la idea de oro, yo puedo formar la idea de Dios simplemente al reflexionar sobre nuestras propias operaciones, ¿sí? Como por ejemplo, ser inteligente, sabio y bueno. Yo esto lo aumento en mi imaginación ilimitadamente y listo, tengo la idea de Dios, ¿sí? Es decir, uno de los argumentos para decir que todos los conocimientos vienen de la experiencia es este, ¿no? Que por más complicada o sublime que sea una idea, yo siempre puedo, según Hume, hacer derivar esa idea sublime, ¿sí?, de ideas que representan impresiones. O sea, que directa o indirectamente, por más complicada o sublime que sea una idea,
yo la puedo encontrar, esa idea, en las experiencias, ¿sí? Por ejemplo, acá la idea de montaña de oro, yo he visto montañas, o he visto fotos de montaña, he visto también fotos de oro, y listo, yo puedo mezclar esas dos cosas en mi imaginación y producir este concepto de montaña de oro, ¿no? Simplemente el mezclar elementos en mi pensamiento, ¿no? Ese sería entonces uno de los argumentos a favor del empirismo, ¿sí? Que por más complicado o sublime que sea una idea, yo puedo rastrear su origen hacia la experiencia. Con esto también el empirismo tiene problemas. Por ejemplo, la idea de número, por ejemplo, la idea de número 1 o la idea de suma, o la idea de algunos principios muy abstractos como el principio de no contradicción, por ejemplo, ¿cómo puedo yo sacar eso de la experiencia? Ese es uno de los problemas que tiene el empirismo. Acá vendría entonces otro argumento más, que es el argumento de los ciegos o de alguien que no tiene bien los sentidos, ¿no? Que vendría acá un poco más abajo, ¿no? Vamos a ver acá. El segundo argumento dice: si ocurre que, por defecto del órgano, una persona no es capaz de experimentar ninguna clase de sensación, tiene la misma incapacidad para formar las ideas correspondientes. Así, un ciego no puede formarse la noción de los colores, ni un sordo de los sonidos. Pero si se otorgase a cualquiera de ellos el buen uso del órgano del que carecen, el ciego pronto llegaría a alcanzar la idea de un color o el sordo de la de sonido. Es decir, el segundo argumento a favor del empirismo, esto de que todos los conocimientos vienen sí o sí de la experiencia, es que alguien que no tenga buenos los órganos, como les llama Hume, en el caso de alguien que no tenga buenos los ojos, por ejemplo, y que no haya podido ver desde nacimiento, esa persona no se podría formar nunca una idea de color, ¿sí? Tal como la idea de color que tenemos nosotros, ¿no? Si alguien me dice, imagínate el color rojo, yo inmediatamente puedo hacerlo porque he visto rojo antes, ¿no? Y recordemos que en Hume la idea, como las de la memoria, son resultados o se derivan de las impresiones, es decir, lo que hemos recibido por los sentidos. Por tanto, si alguien nunca ha experimentado el color rojo, esa persona nunca se podría formar la idea de color rojo. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? ¿Podrían los ciegos, por ejemplo, formarse por sí mismos en la imaginación de algo verde? Si es que nunca han percibido algo verde. ¿Qué creen ustedes? Nos queda solamente un minuto. ¿Podría un ciego imaginar en colores? ¿O no? ¿O sería imposible? ¿Alguien por ahí en el minuto que nos queda? Bien, nuevamente estamos tratando de atar acá algunas cosas que nos quedaron pendientes de la unidad, ¿sí? Obviamente no va a ser lo mismo que estudiarlos cuando correspondía a estas cosas, ¿no? Pero quedó pendiente el asunto de Hume con el empirismo y también lo vamos a necesitar la otra unidad cuando empecemos más con epistemología. Eso sería entonces todo por hoy. Se pueden retirar. Que estén muy bien y nos vemos. Dejamos entonces de grabar acá. Chao, profe. Y se pueden ir. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. No puedo finalizar acá la llamada. Primero detener la grabación.